Aquí estamos nuevamente con saludos cálidos y un Maiteiroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace más de un año y medio comparten este rincón de cuentos y relatos por radio, por Facebook y desde fines de marzo también por YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otra dosis narrativa de la producción literaria de nuestra tierra colorada, Ñanderetá, Paraguay, país corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula El buscador de tesoros y es de Carlos Federico Reyes, más conocido como Mita Ishuri en el ambiente artístico. Una persona admirable que dejó su país en los años 30 en busca de mejor suerte como músico en el extranjero y regresó al terruño medio siglo después. Allí siguió con la música, pero también con la pintura y la escritura, habilidades artísticas que desarrolló durante sus décadas de estadía en Estados Unidos, específicamente en Oakland, California, donde residió varias décadas antes de su retorno al Paraguay. Conocí a don Carlos Federico Reyes a mediados de los años 70, cuando nosotros nos mudamos a Berkeley e hicimos amistad con otra familia de paraguayos que vivían en el área. En esa época yo acababa de adquirir mi primer y único arpa, y justo nuestros nuevos amigos conocían a un paraguayo que tenía un estudio de guitarra, cuyo hijo jovencito, Carlitos, tocaba el arpa, que era una maravilla, y también daba clases de arpa. Después de una llamada telefónica, empezamos a ir a lo de don Carlos Reyes, donde tenía el estudio de guitarra Mangoré, Guitar Studio Mangoré. Y durante unos meses, cada 15 días, yo iba a mis clases de arpa con Carlitos, hoy famoso arpista, violinista y empresario musical en Estados Unidos. Lastimosamente, de Berkeley nosotros nos mudamos a Stanford y ya me quedaba muy lejos ir a Oakland para mis lecciones de arpa. A principios de los años 80 nos mudamos a Massachusetts y ya no volvimos a ver a don Carlos ni a su familia. Mucho después, ya a principios de los años 90, en uno de mis viajes a Asunción, me enteré, y no sé cómo, de que ahí también estaba ya desde hacía varios años don Carlos Reyes. Un mediodía, supongo que de junio o julio, que es cuando solía yo viajar a Asunción, don Carlos y Mercedes, su esposa, nos invitaron a almorzar y allí fuimos, Rey y yo, a disfrutar de un delicioso almuerzo paraguayo-chileno, seguido de una tarde de música, guitarra y canto de don Carlos y piano de la excelente pianista Mercedes. Una experiencia realmente inolvidable que se volvió a repetir un par de veces más y que siempre terminaba con algún recuerdo regalo de don Carlos que constituyen para mí joyas valiosísimas. Y entre ellas están su hermoso álbum de pinturas con una encuadernación de lujo. También su permiso para ilustrar el tomo 2 de mi antología de poesía paraguaya de ayer y de hoy con sus pinturas, y creo que usé 24 de su colección. Y también su permiso para ilustrar con una de sus pinturas la portada de mi libro Colección de 50 rincones literarios de la revista Ñengatú. Y volviendo al relato de hoy, El buscador de tesoros proviene de su libro Mis memorias y mi mundo de Mita Ishuri, segunda parte Mita Cuimbaé, de 1996. Pero yo lo voy a leer del tomo 2 de mi antología Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy,
publicada en 1999 por Intercontinental Editora. En El buscador de tesoros, el autor narrador, don Carlos Federico Reyes, relata un recuerdo de su adolescencia, todavía en su casa en Bejarano, antes de dejar su país en busca de mejores horizontes. Como en todos los relatos de sus 2 tomos de Mis Memorias y Mi Mundo de Mita Ishuri, del 1990, y de Mita Cuimbaé, después de 1996, el lenguaje aquí es sencillo y directo, y la anécdota que cuenta nos llega casi como una confesión, como suelen ser los recuerdos de vivencias evocados con la candidez de la memoria. En fin, ya con esto, y con mi propia evocación de cómo y cuándo conocí a este gran señor y admirable artista que fue don Carlos Federico Reyes, creo que están bien preparados para ir ya al audio 2 y así escuchar y disfrutar del relato El buscador de tesoros. Y aquí va el relato de don Carlos Federico Reyes, titulado El buscador de tesoros. Siempre se hablaba de la plata ububú, tesoros enterrados, y todos, cual más cual menos, soñábamos con hacernos ricos desenterrando algún tesoro oculto. Mucho se comentaba sobre enormes fogatas azules que se divisaban algunas noches de tormenta entre el terreno de mi padre, en Bejarano, y el de un vecino, llamas que envolvían un frondoso y solitario árbol. Se creía que las llamas eran originadas por gases que despedía la plata enterrada. Mi hermana había contratado a un hombre llamado Faustino como su ayudante para faenar la carne. Este hombre tenía fama de ser un incansable buscador de tesoros, muy valiente, ya que solo podría localizar entierros cavando durante la noche. Faustino solía trasnochar buscando tesoros por Lambaré, Usatú y donde le dijeran que se había visto fogatas misteriosas. Se jactaba de no temerle a los fantasmas que se suponían cuidaban dichos entierros. Un buen día se me ocurrió comentarle a Faustino que yo conocía un lugar donde se veían fogatas. ¿Usted las ha visto? No, pero varios vecinos me han dicho que se ven llamas azules. Faustino pareció encantado con la noticia y una tarde que amenazaba temporal, tiempo propicio para encontrar tesoros, me pidió que lo llevara junto con el árbol de las fogatas. Quedamos de acuerdo en encontrarnos esa noche para ir juntos hasta el terreno de mi padre, a ver si la suerte nos acompañaba y encontrábamos algo. Como a las 11 de la noche llegó Faustino a buscarme al almacén, pidiéndome que le sirviera un trago fuerte a fin de cobrar valor para el trabajo que iríamos a realizar. Le serví lo que me pidió y entre trago y trago me decía: ¿qué le parece, Federico, si mañana amanecemos millonarios? Faustino llevaba su inseparable sondador, un fierro largo como de 1,5 metros. Cuando estábamos en la puerta, me pidió otro trago para no perder el valor. Se lo serví, lo bebió en un suspiro y partimos hacia la casa de mi padre. Cuando pasamos frente a la 7ª comisaría, en Petirosi y Olimpio, seguimos por un angosto camino, mientras Faustino me aconsejaba que no debía tener miedo, no importa lo que pasara, que la gente decía que suelen verse cosas extrañas cuando uno encuentra un lugar con tesoros ocultos, pero que no había que temer, que si veíamos algún bulto que no me asustara, ya que él estaría conmigo.
El camino que tomamos estaba realmente negro, debido al cielo con nubarrones espesos y a que íbamos por un lugar con grandes árboles a ambos lados. A poco de andar, se terminaron los árboles y divisamos el árbol solitario al fondo, cuando ya comenzaba a tronar. Caminábamos despacio, a fin de no alborotar a los perros del vecindario, y nos ubicamos a un lado de la calle, mirando hacia el árbol. Mi padre, acompañado de algunos peones, varias veces había cavado al pie del árbol, pero nunca encontró nada. Permanecimos largo rato vigilando el árbol, para ver si divisábamos llamas a fin de comenzar a cavar en ese lugar. Pero nada, en vista de lo cual Faustino me propuso que nos turnáramos para que cada uno descansara un rato. Como a la hora de estar vigilando se me revolucionó el estómago y se me antojó vaciar mi cuerpo, seguramente por los nervios, en voz baja le dije a Faustino que iría a sentarme en algún lugar para hacer mis necesidades. Él mismo me indicó qué lugar me serviría, como a unos 3 metros de donde estábamos. Me dirigí hacia allí, mientras Faustino no perdía de vista el árbol, pero no encontré un lugar apropiado para agacharme, ya que había matorrales espinosos, por lo que me devolví y me agaché detrás de Faustino, sin que éste se percatara de mi movimiento. De repente, Faustino miró de reojo hacia donde estaba agachado y, lanzando un gran alarido, echó a correr despavorido. Al ver esto, y sin entender lo que pasaba, me asusté y corrí tras él, mientras trataba de subirme los pantalones a la carrera, sin haber tenido ni tiempo para limpiarme. Casi al llegar frente a la comisaría, Faustino se detuvo, resollando, y me acerqué a preguntarle qué había pasado, a lo que, tratando de serenarse, me respondió: «Federico, ¿que no vio el tremendo bulto que estaba agachado detrás de mí?». Al oír esto, me largué a reír con todas mis ganas y le expliqué que ese bulto era yo. «Pero yo le mandé a usted a otro lado». «Sí, pero como no encontré un lugar apropiado, me devolví y me agaché a sus espaldas». Si siquiera me hubiera hecho usted una seña, nos hubiéramos evitado esta tremenda escapada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a casa. Entre risa y risa me di cuenta que no llevaba su sondador, y al hacérselo ver me dijo: «Déjese ya de risas y acompáñeme a buscar mi herramienta». Nos devolvimos ya sin miedo y a poco de buscar encontramos el fierro olvidado. Ya empezaba a llover. Años más tarde circuló el comentario que en ese lugar el comisario de la seccional que quedaba en la calle Colombia con Olimpo encontró un entierro de joyas antiguas que vendió a muy buen precio entre los anticuarios de la ciudad. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Carlos Federico Reyes. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse con suerte antes de fin de año, aunque más realísticamente tal vez a principios del año que viene. Carlos Federico Reyes nació en Asunción en 1909 y falleció también en Asunción en 1999.
músico, pintor, narrador y poeta bilingüe, español-guaraní. Iniciado como aprendiz de músico en la banda de policía de la capital, alumno de grandes maestros como Félix Fernández y Dionisio Basualdo, ex discípulo de Agustín Barrios Mangoré. Don Carlos Federico Reyes, más conocido en el mundo artístico como Mita Ishuri, dejó su patria en busca de mejores horizontes en los años 30 y volvió a su tierra natal en la década del 80, medio siglo después, para seguir pintando, componiendo y escribiendo en su propio país. En 1938 grabó algunas composiciones suyas, letra y música, en Buenos Aires, y ese mismo año integró el trío guaireño, dirigido entonces por Gumersindo Ayala Aquino, con cuyo grupo hizo una extensa gira por varios países de Latinoamérica. Se independizó después del conjunto y en calidad de hombre orquesta, con guitarra, bandoneón, clarinete y arpa paraguaya, confeccionados por sus propias manos, recorrió muchos lugares del continente americano hasta llegar a Canadá. Se radicó posteriormente en Estados Unidos, donde instaló su propia academia bajo el nombre de Mangoré Guitar Studio. Aunque Mita Ishuri empezó a pintar y a escribir poesía hace mucho tiempo, durante su larga estadía en el norte, fue solo después de su regreso al Paraguay que se hizo conocer como pintor, logrando el reconocimiento artístico merecido. Autor de muchísimos versos inéditos, ha reunido, no obstante, más de 80 poemas en Flores de mi huerto, publicado en 1988, su primer poemario. Es también autor de Mis memorias y mi mundo de Mita Ishuri, de 1990, obra en la que, según Rudy Torga, en su prólogo al libro, don Carlos Federico Reyes ofrece una confesión emocionada y emocionante de su infancia, tal vez el más hermoso testimonio humano, precisamente porque el autor escribe con la sinceridad del niño que fue, que vuelve a ser al narrar su infancia. Sencillez, simpatía, vivencias que nacen y mueren con las circunstancias específicas de lugar y de tiempo. Esta memoria de Mita Ishuri es la de todos los niños paraguayos. En 1996 salió la segunda parte de Mis memorias y mi mundo de Mita Ishuri, con el subtítulo de Mita Cuimbaé,